Aleluya. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Y así como que de manera inmediata tomamos nuestras Biblias y nos vamos al libro de Filipenses capítulo 4. Esa cita bíblica que el Señor me dio desde inicio de la semana. Meditamos en ella un poco, ¿verdad? En el día que dedicamos al Señor en ayuno y oración. Y yo les comentaba a mis hermanos el día martes que es parte de la palabra que hoy estaremos compartiendo. Es una palabra que esta semana ha venido a ser clave a mi vida y a mi corazón, y yo creo, ¿verdad?, que va a ser también para cada uno de los que estamos aquí. Dios nos habla a cada uno a través de su palabra. Y vamos a ver lo que dice. ¿Ya tienen todos Filipenses capítulo 4? Filipenses 4, ahora vamos a leer el versículo 4, luego el 6 y el 7. Amén. Dice así la escritura, hermanos. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos primeramente algo que a lo mejor se puede contradecir en la misma palabra de Dios, porque cuando vienen situaciones fuertes a nuestra vida, problemas, situaciones que nos hacen, que nos causan molestia, que nos causan estrés, preocupación o angustia, pues yo no puedo decir que estoy contento, ¿verdad? Pero la palabra me dice ahí, bueno, regocijaos, o sea, estén felices, estén contentos, pásenla bien. Pero yo no puedo decir, bueno, me acaban de romper un vidrio de mi casa que cuesta miles de pesos, imagínate que este es tu ventanal, ¿verdad? Híjole, ya le aventaron un ladrillazo, ¿es para que te regocijes? Híjole, qué padre, ya rompieron mi vidrio. No, nadie va a decir eso, ¿no? O cuando te lastimaste, ¿qué dijiste? Gloria a Dios porque me corté, ¿verdad que no? Nos pasan cosas que nos hacen molestarnos, enojarnos, que nos causan inclusive angustia, pero aquí la palabra de Dios no se contradice, porque hay algo que solamente cuando viene de parte de Dios a nuestras vidas lo podemos tomar con fe y aplicarlo en nuestras vidas para recibir la promesa que Dios nos da. O sea, el punto es, escúchenme hermanos, el punto es recibir la promesa de Dios. Esa es la clave. Repítete a ti mismo, ya no le des codazo al de lado, repítete a ti mismo, yo quiero las promesas de Dios. Yo quiero las promesas de Dios. Y aquí una promesa de parte de Dios es que Él va a depositar en nuestros corazones, en nuestra mente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Yo quiero de ese tipo de paz, que como cantaba el hermano, ya lo traemos de encargo, le han de zumbar los oídos, porque nos acordamos de él a cada ratito, pero su canción está pegajosa, ¿no? Pase lo que pase, digan lo que digan, etcétera, etcétera, cueste lo que cueste, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Yo qué? Yo te seguiré. Pase lo que pase, ¿verdad? A veces no es tan fácil. No es tan fácil porque vienen circunstancias a nuestra vida que nos hacen perder la paz, nos hacen perder la cordura, la calma, y nos hace que nos molestemos y echemos rabieta o simplemente estemos mal. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos.
Cuando investigamos un poquito en la palabra afanosos, nosotros la encontramos así como muy preocupados de las cosas, pero en otro sentido más profundo habla del estrés que causa un problema en tu vida. O sea, cuando pasa una situación en tu vida que te preocupa, algo que te causó daño, algo que te molestó, estás todo el tiempo estresado. Y eso genera un daño en tu corazón. Por eso el Señor, conociendo nuestros corazones, dice, en lugar de estar afanados, angustiados, preocupados por cualquier situación, dice, si no sean conocidas. Y cuando entra la palabra de Dios, esa parte, sino, el sino es como la contraparte de lo anterior, o sea, del estar afanado. Entonces, en lugar de estar afanado, ¿qué dice la palabra? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Cuando venga una situación a nuestras vidas, de inmediato, hermanos, antes de empezar a mordernos las uñas y tronarnos los dedos y estar angustiados y patear las cosas, tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, esta situación no me está gustando, esta situación está mal, esto que me está pasando, Señor, ¿por qué? Pero yo quiero entender que viene de parte tuya para que yo madure, para que yo crezca. Así es de que yo la acepto, yo la pongo en tus manos, Señor, yo me rindo a ti, esta situación la pongo en tus manos. Aquí dice, con toda oración y ruego, y luego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque como también nos predicaron hace 8 días, a lo mejor la situación es complicada. Yo le puedo decir gracias a Dios con un corazón agradecido. Le digo al Señor, gracias, Padre, porque a través de esta situación que estoy viviendo, yo puedo, Señor, crecer y madurar en ti, porque tu Espíritu Santo es el que me estará fortaleciendo, el que me estará guiando para yo poder seguir adelante en victoria. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Ahora viene lo bueno del sermón. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Nahum. Vámonos. Antes del Nuevo Testamento encontramos el libro de Nahum. Hay unos poquitos antes de Malaquías. Es un libro muy corto, pero muy edificante. También es un libro muy corto, pero también vemos cómo Dios obra cuando Él hace juicio. Dios cobra venganza. ¿Cuántos tienen enemigos de aquí? Siempre vamos a tener un enemigo, ¿verdad? Alguien que o habla mal de nosotros, o como nos platicaba hace unos días Vero, nos tira cosas fuera de la casa. No sabemos, hermanos, no sabemos nadie de nosotros quién le abre su boca perversa y maligna para echar fuego en contra del pueblo de Dios. Tú y yo somos pueblo de Dios. Y no duden, hermanos, que hay siempre alguien movido por el enemigo. El diablo usa a otras personas para atacar a su iglesia. Y aquí en el libro de Nahum nosotros podemos encontrar una interesante historia, hermanos. Todos los que hemos venido estudiando la palabra de Dios, en el libro del Pentateuco encontramos cómo el pueblo de Dios, por su desobediencia, por su quejumbre, el Señor los entregaba a los pueblos paganos, a los pueblos idólatras. Ya una vez que ellos tomaron la tierra prometida, una vez que Josué los llevó para hacer lo bueno delante de Dios, aún así, con todo y eso, el pueblo no entendió. No quiero decir, ¿verdad?, que nosotros como pueblo tampoco entendamos, estamos en el proceso. Pero aquí vamos a encontrar algo muy hermoso. Después de que el pueblo siguió caminando, cada vez se iba alejando más de Dios. Cada vez iba apartándose más del Señor. Llegaron al grado, ya cuando usted se acerca a los libros más adelante, los libros de Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, usted se da cuenta que el pueblo pidió gobernantes y reyes. Aquí nosotros vamos a ver que después de todo eso, llegó un momento en que un pueblo, que eran los asirios, fueron un pueblo que sometió de una manera tal al pueblo de Israel que lo traía, ¿verdad?, como trapo de inmundicia. Hermanos, este pueblo
el reino de los asirios, su capital era Nínive. Si usted lee esos tres, ¿sabe cuánto me tardé en leer los 3 libros? Porque son 3 capítulos del libro de Nahum. 7 minutos. Eso es lo que te tardarías en leer Nahum. Y te vas a encontrar una historia, hermanos, en donde todo es tragedia, donde ves la mano de Dios, la mano vengadora de Dios en contra no solamente del pueblo, porque al principio Dios escogió al pueblo de Asiria para someter al pueblo de Israel. ¿Esto de qué nos recuerda, hermanos, los que estudiamos en Génesis? ¿Quién sometía al pueblo de Dios? Faraón, ¿se acuerdan? Egipto tenía al pueblo de Israel por esclavos, pero también dice la Escritura que fue, dice Dios, instrumento me es este. ¿A quién se refería? A Faraón, ¿se acuerdan? O sea, aún Faraón fue un instrumento en las manos de Dios para someter al pueblo de Israel, para que en su corazón estuviera la necesidad de salir de ahí huyendo, para no ser más sometido. Aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Asiria, de la misma manera, fue un instrumento en las manos de Dios para someter al pueblo de Israel. Hermanos, siempre Dios te va a dar la victoria. Escúchenme bien. Cuando tú crees y confías en tu Dios Todopoderoso, te va a dar la victoria. No importa quién se levante contra ti. Nada más uno dijo amén. Pero en serio, hermanos, no importa quién se levante contra ti, si tú tienes fe y confianza en Dios, Él te va a dar la victoria. Eso es algo que va a pasar. Ahora, el reino de los asirios, ¿verdad?, había sido muy próspero durante varios siglos. Cuando llega el profeta Nahum, ¿verdad?, su territorio habría sufrido de todo tipo de cambios. Había sido tan próspero, pero también había logrado grandes batallas. Y a cada pueblo que el pueblo de Asiria conquistaba, los sometía y los trataba mal, pero mal en serio. Se hallaba este pueblo al norte de Babilonia, entre el río Éufrates y el Tigris, y se extendía en gran territorio. O sea, ya había, este pueblo había ganado grandes territorios, grande tierra. Los reyes de los asirios se vanagloriaban, eran altivos y se sentían orgullosos de cómo tenían sometido a las naciones que habían conquistado, incluyendo al pueblo de Israel. Nosotros aquí también podemos encontrar en esta historia, hermanos, que mientras esto pasaba en los pueblos, ¿verdad?, amenazaban también seriamente a Judá. O sea, ya estaba próximo el rey de Asiria en conquistar el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Ahí eso ya no lo iba a permitir Dios. Te digo una cosa, hermano, hermana, Dios nunca va a permitir que el enemigo te oprima, siempre y cuando caminemos en fe y en obediencia a Dios. Es lo único, es sencillo. Sí, es sencillo. Los asirios conquistaron parte de Israel mientras estaban amenazando seriamente a Judá, el reino del sur. Solo la intervención de Dios, hermanos, impidió la profanación de Jerusalén pocos años más tarde. Ahora, casi un siglo después, el imperio cuyas atrocidades hicieron temblar al mundo y que actuó como un instrumento en las manos de Dios contra Israel, fue un pueblo pecador, un pueblo que también, una vez que Dios tomó control de esa nación, entonces este pueblo se estaba tambaleando en la tablita, porque entonces entró Dios en actuación. Vamos a transliterarlo a nuestra vida actual. ¿Quién puede haber en nuestras vidas que esté atentando contra nosotros? Cualquiera puede pasar, y en cualquier momento el enemigo se puede presentar a nuestra puerta. Cuando tú y yo estemos confiados en que tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado, ese enemigo va a huir, se va a ir en el nombre de Jesús. Aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor obra de tal manera que no permite que eso pase al pueblo de Dios. Si tú lees todo el libro, del primer capítulo al tercer capítulo del libro de Nahum, te vas a dar cuenta de que todo es juicio y venganza en contra del pueblo de Asiria.
Dios no permitió que el pequeño remanente de Dios sufriera daño de nadie, de ningún tipo de opresor. Y eso es palabra para ti y para mí. Nosotros somos un pequeño remanente. Di junto conmigo: yo soy un remanente de Dios. Somos un remanente de Dios, y Él, Dios Todopoderoso, no permitirá que nada venga a atormentar tu vida ni mi vida, hermano. Aquí el Señor, ¿verdad?, mientras hacía juicio de Asiria, se constituye aquí el tema central de Nahum. El libro es primordialmente un mensaje de consolación para el pueblo de Judá. Dios quiere que tú y yo estemos tranquilos. Obviamente, siempre va a venir alguien a nuestro lado que nos va a causar una mala influencia. Siempre. El enemigo, el diablo, es muy astuto. El enemigo, el diablo, es artimañoso, es mentiroso, y siempre va a poner una persona o varias personas a tu lado para que vengan a hacerte tropezar, para hacerte quedar mal delante de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Actualmente, y lo hemos visto, lo hemos platicado otras veces, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen buenos, y el mundo está de cabeza, y de eso tenemos que cuidarnos. Nosotros vamos a encontrar, hermanos, aquí en la palabra de Dios, que el juicio de Dios puede parecer algo implacable cuando el pueblo está en peligro. Yo no sé si tú y yo estemos en peligro, pero Dios nos habló desde el principio de año, y eso yo no me canso de decirlo, no por meter temor, sino para que sigamos caminando en victoria. ¿Qué dijo Dios a principio de año? Que iba a venir prueba. ¿Se acuerdan? Y lo sigo repito, no para meter temor, sino para que estemos tomados de la mano de Dios, para que nos afiancemos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Nínive fue una ciudad sanguinaria, una ciudad culpable de derramar sangre inocente de otros pueblos. Era una ciudad conocida por el engaño, la falsedad, el robo, las atrocidades que cometía. Tales monstruosidades ofendían a Dios, así que su veredicto era inevitable. Dios iba a tomar sentencia y juicio contra ese pueblo opresor. ¿Les sonó algo de esto? Porque vean, lo voy a leer más despacio. Nínive o Asiria representa todo lo atroz que el enemigo te pueda hacer. Era una ciudad culpable de derramar sangre, ¿sí? Era una ciudad, ¿verdad?, que era conocida por el engaño, por la falsedad, el robo, las atrocidades que cometía en contra del pueblo de Israel. Tales monstruosidades ofendían a Dios. Vamos a ver en el capítulo 3, del 1 en adelante. Vean lo que dice. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que asalta, jinete iniesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Fíjense, en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti tus inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿De dónde te buscaré consoladores? Vean todo lo que estaba proclamando Dios en contra de ese pueblo. Y es lo mismo que yo te digo en esta noche, amado hermano, hermana. Dios le dirá eso a todo aquel que quiera levantarse en contra de ti. Dios es nuestro guardador. Ahora vámonos al capítulo 1, para que esto venga a
algo que tú anheles con todo tu corazón. Si hay alguien que pudiera estar causando daño, querer causar daño a tu casa, el Señor cobrará juicio y justicia. El Señor quitará de tu casa, quitará de tu lado a toda aquella persona que no es de beneficio para tu vida. Vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 7, 1:7. ¿Ya lo tienen? Ahí vemos, fíjense, después de toda la tragedia, en ningún otro versículo de estos 3 capítulos encontramos una palabra de aliento como este versículo. Todo es tragedia, todo es juicio, todo es maldad, la mano de Dios sobre el pueblo que sometía a las demás naciones, pero aquí encontramos luz en el libro de Nahum. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dice: Jehová es bueno. ¿Cuántos conocen a un Dios bueno? Porque vean, hay una película que dice: ¿bueno es Dios? ¿O cómo? Dios es bueno todo el tiempo. Luego, todo el tiempo Dios es bueno. Y lo podemos tomar así como algo que es una bonita frase, pero a veces no pasa de una bonita frase. Tenemos que realmente reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que tenemos a un Dios que es bueno, que te ama. Solamente un Dios bueno, solamente un Dios bondadoso da a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente un Dios bondadoso es capaz de ser proveedor a tu mesa. Es un Dios capaz de darte salud, de hacer milagros en nuestras vidas. Solamente un Dios bondadoso hace esas cosas, hermano. ¿Y saben qué? Yo les tengo una buena noticia. Lo hemos vivido en Iglesia Iconio, ¿sí o no? Hemos visto la mano de un Dios bueno en nuestras vidas. Eso grábenselo bien. Jehová es bueno. Y luego, ¿qué dice? Fortaleza en el día de la angustia. Acuérdense lo que dijimos en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Cuando hablamos de afán, hablamos de eso. Hablamos de estrés, de angustia, de desesperación, de preocupación, de cosas que nos hacen perder la calma. Pero aquí nuevamente el Señor habla a nuestras vidas y nos dice: fortaleza en el día de la angustia. Cuando tú y yo estemos angustiados por algo, cuando tú y yo estemos con algo que nos preocupa, con algo que nos inquieta en el corazón, acordémonos de que Dios es bueno y Él es nuestra fortaleza, así como lo acabamos de ver aquí. Y por último dice al final del mismo versículo algo bien hermoso, léanlo conmigo: conoce a los que en Él confían. Él te conoce. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Mari, Dios te conoce. Eso es algo maravilloso. Si tú no lo asimilas, si lo tomas como una palabra más, pues que Dios te perdone, como dijera un maestro del norte que habla así como muy norteño, y estamos ahí en la clase y dice: hermanos, ¿quién trajo la tarea? Así muy norteño. Y nada más uno que otro levantan la mano. No, pues a los que no hicieron la tarea, porque Dios los perdone, hermanos, así que en ese tono norteño. Entonces, hermanos, si tú y yo no asimilamos que Él nos conoce, ya empezamos mal. Porque si desglosamos este mismo versículo al revés, empezaríamos con esa parte: Dios me conoce tanto que Él va a ser mi fortaleza, aun cuando yo esté pasando por angustia, porque Él es bueno. Yo creo que hoy tenemos que salir de este lugar con esa idea en la cabeza, hermanos, de que Dios es bueno, de que Dios me conoce tanto que Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Él conoce tanto mi vida que sabe hasta qué grado yo le busco,
¿Hasta qué grado yo me entrego a Él? ¿Hasta qué grado yo me rindo a Él? Hermanos, si tú te rindes al Señor, si tú le buscas, si tú te rindes delante de su presencia, Él va a tomar juicio y venganza en contra de todo aquel que quiera atentar en contra de tu vida, hermano. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén bien siempre, que el Señor los aparte de todo mal, que cuando salen a la calle vayan y regresen con bien a casa. Todos queremos que aún en sus estudios les vaya bien, que tengan una buena carrera, que siempre sean prosperados. Nosotros quisiéramos que prefiero enfermarme yo a que se enferme mi hijo. Prefiero quedarme sin comer yo que se quede sin comer mi hijo. Damos todo por nuestros hijos, pero hermanos, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu mente y tu corazón, porque tú, mientras buscas a Dios, mientras buscas el reino de Dios, mientras te rindes a Él, entonces Él va a tomar control de todo lo demás. Él va a tomar control de tus hijos, porque no va a permitir que ningún rey, ¿verdad?, opresor, ningún príncipe de este mundo, ninguna hueste de maldad se acerque y toque tu morada ni a tu familia, en el nombre de Jesús. Y podemos estar tranquilos. Y podemos estar tranquilos. Apenas hace unos días visité a Vero y a Rolando, echamos un cafecito y Abby estaba trabajando. Y nos dábamos cuenta de la paz que había en el corazón de Vero y Rolando, porque bueno, sabían que Abby estaba bien, a pesar de que iba a aventarse una jornada un poquito pesada, ¿verdad? Pero esa es la confianza que tenemos en Dios, que Dios no toca, ¿sí? Que Dios no toca a nuestros hijos, porque nosotros estamos esperanzados en Él, hermanos. Yo creo que si tú y yo tomamos esta palabra con la seriedad que el Espíritu Santo te haga sentir, entonces, como dice el versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, cuando Dios cobra venganza de algo o de alguien que quiera levantar su mano en contra de nosotros, solamente una vez. Y eso va a ser suficiente para Dios. Él no va a cobrar 2 venganzas. O sea, aquella persona que esté atentando en contra de nosotros, solamente una vez basta para que Dios lo ponga en su lugar. No 2 veces, aquí lo dice la palabra de Dios. Y esa es también la confianza que tenemos en Él. Amén. Una vez más les digo, hermanos, regocijaos en el Señor. Confiemos en Él. Tengamos siempre nuestra esperanza en Él. Y todas las cosas van a fluir conforme a su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que Él puso en nuestro corazón, y que realmente tú te lo puedas llevar para seguirlo meditando ahí en tu casa, compartirlo con la familia, volverlo a leer y a releer. Eso es escudriñar, investigar, indagar, ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, en este momento, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Padre. Nos has mostrado, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tu bondad es tan grande que aún a pesar de que somos un pequeño remanente, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. No hay mano que se levante en contra de tu pueblo y que prospere. Así que esa es nuestra confianza, Señor. Esa es nuestra fe. Creemos que tú eres el que cobra juicio, y solamente basta una vez para poner en su lugar a todo aquel que atente en contra de nuestras vidas. Aparta, Señor, aleja en el nombre de Jesús toda influencia negativa, toda influencia de demonios, ¿verdad?, que se acerquen
a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos e hijas. Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Aquellos que creen a tu nombre, aquellos que han confesado con su boca que tú eres Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego, Padre Santo, que tú, Señor, perdones nuestras fallas, nuestros pecados, y que derrames de tu gracia sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa paz en el corazón que sobrepasa todo entendimiento. No importando cómo estén las situaciones, las circunstancias del día a día. Tú eres bueno, Señor, y tú eres fortaleza en el día de la angustia. Señor, te damos gracias, Dios. Guárdanos en todo tiempo, Padre. Permite, Señor, que todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en este lugar, pueda, Señor, estar guardado en ti, Señor. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra fortaleza, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Te ruego, Señor, que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí, y que esa palabra dé su fruto, Señor, como siempre te lo he pedido, Padre. Que dé su fruto a su tiempo, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto para vida eterna en el momento oportuno, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a caminar tomados de tu mano, a caminar confiados en ti, a caminar en obediencia a tu palabra, porque tú, Señor, estarás tomando control, Señor, de todo aquel que se quiera levantar en nuestra contra, Señor. Somos tu remanente y tú nos guardas, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús hacemos todo esto, Padre, para darte a ti toda la honra y toda la gloria y toda nuestra gratitud por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.